Bueno, tú eres marisco. Si se llama el come gente, es porque come gente. Si no se llama el come fruta. ¿Qué? ¿Ya estás grabando? Hola, hijos de... ¿Cómo están? Lo siento. ¿Vieron ese intro, no? A lo de Voice. Es súper bueno. Bienvenidos a mi nuevo segmento Contando Historias, donde hablaré sobre las personalidades dentro de la cultura pop conocidas y no tan conocidas de nuestro país. Venezolanos, sí. Y algunos chilenos, porque estoy en Chile. Para inaugurar el programa comenzaré por una de las mayores celebridades underground, como lo es mi primo Dorángel Vargas, o mejor conocido como el Come Gente. Uno de los casos más mediáticos de finales de los 90 y lo que asesino en serie se refiere en nuestro país, que ha estado en la televisión, Los espíritus que me ordenan hacer cosas, me ordenan. en la música, ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Boomer siendo Dios comienzo la investigación. y ahora en este humilde canal. Así que antes de continuar, no está de más que si eres una persona un poco sensible y no estás preparada para este tipo de contenido, míralo. Dorángel Vargas nace el 14 de mayo de 1957 en el estado Mérida, en el seno de una familia de escasos recursos que se dedicaba a la agricultura, por lo que solamente llegó hasta el sexto grado de primaria. Mientras iba creciendo, desarrolló una personalidad delictiva. Desde muy temprana edad fue capturado por crímenes menores, uno de ellos el robo de gallina y el segundo en el año 92 por el robo de ganado. Para el año 95 ocurre su tercer arresto, por el asesinato e ingesta de Cruz Baltasar Moreno. Sí, se lo tragó. Fue internado en el centro psiquiátrico de Peribeca por 2 años, luego de los cuales fue liberado por 2 razones. La primera, porque ya no representaba una amenaza y superaba su cuadro de esquizofrenia. Y la segunda, bueno, ¿qué te puedo decir? Venezuela. Que llama usted que se recuperó, o sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni despersonalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta. Al salir del centro psiquiátrico, Dorángel Vargas fue en busca de su antigua casa, la cual estaba deshabitada. No encontró a sus padres, ni mucho menos a sus hermanas. Preguntó a los vecinos sin obtener ninguna respuesta. Se habían ido sin dejar ningún rastro. Literalmente se los había tragado la tierra. Este hecho llevó a terminar nuevamente en la indigencia a Dorángel. Según fuentes no oficiales, tiempo después fue en busca de Antonio López, otro vagabundo de la zona. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué fue en busca de él? Resulta que Antonio López fue el encargado de acusarlo con la policía del primer delito que cometió y por el cual fue detenido, para después asesinarlo y comérselo. En pocas palabras, ajuste de cuentas. Para mediados del año 97, pasaba sus tardes en el Parque 12 de Febrero, donde se instaló en un rancho abandonado a las proximidades del río Torbes. Es aquí donde prepararía sus famosas parrillas. Su siguiente víctima fue Manuel, un buen amigo suyo de oficio. Actuación para un Oscar, definitivamente. Con el cuerpo de Manuel, preparó unas empanadas que serían muy famosas mucho tiempo después. Las compartió con los lugareños cercanos y otros vagabundos de la zona, según algunas declaraciones. Tan mal tipo no era después de todo. Con el pasar de los años, luego declararía a Dorángel que su amigo Manuel era una buena persona, así que según su lógica, su carne debería ser rica. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para mediados de noviembre del 98, el Comegente comienza una serie de asesinatos. Dentro de su menú solo se encontraban hombres, vagabundos, deportistas o obreros, en su totalidad. Según sus declaraciones, solo comía hombres porque su carne tenía mejor sabor que el de las mujeres y los niños. Oigan, no lo digo yo, lo dice el Comegente. Además, decía que las mujeres no molestaban a nadie. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, El primer antipatriarcado. ¿Por qué? ¿Por qué? porque eso no molestan a nadie.
Su modus operandi era bastante simple. Los esperaba en el Puente Libertador, los golpeaba con un tubo en forma de lanza, otras fuentes aseguran que también usaba una piedra o un machete, los descuartizaba, recogía las partes que se iba a comer y enterraba las manos, los pies y la cabeza, ya que era un poco difícil de masticar y además no eran de su agrado. Entre el 98 y 99, varias familias reportaron personas desaparecidas, pero los oficiales no pudieron hallar relación entre las víctimas, excepto que muchos de ellos eran hombres adultos. Para mediados de febrero del 99, la policía recibe una llamada de un par de jóvenes, la cual aseguraba que se habían encontrado huesos humanos cerca del Parque 12 de febrero. Tras un rastreo consiguieron partes de los cuerpos, como manos, pies o cabezas de personas desaparecidas. Al principio pensaron que era un área de liberación de cadáveres, de alguna banda local o quizás de una secta satánica. Recordemos que eran los 90 y eso era lo que estaba de moda. La policía hace un rastreo por la zona y da con el rancho de Dorángel Vargas. Al entrar en su casa, encontraron diferentes objetos y ropas, que nuestro protagonista no sabía qué decir sobre su procedencia. Obviamente, lo peor estaba en la cocina. Encontraron varios recipientes con carne, pies y diferentes cabezas humanas. Dorángel se había caído con los kilos. Dorángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. Un tipazo. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, soy come gente. ¿Y por qué lo haces? Para guisar, para comer, para fritar, para todo. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, como unos 10 por ahí. Por ahí. No, pero eso es ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto en esa años. ¿No se arrepiente de eso? No, al contrario, me alegro, lo que estaba era sufrido sin saber de lo con mi gente. Obviamente, después de todo esto, se volvió un rockstar popular de manera instantánea en nuestro país, apareciendo en varios diarios de la época con el titular "El primer asesino en serie venezolano" o el Hannibal Lecter de Tarija, dando declaraciones de manera indiferente y mostrando ningún tipo de arrepentimiento a la prensa. Con el pasar del tiempo se volvió una figura pública y recibía diferentes visitas de reporteros donde hablaba con total normalidad. ¿Por qué usted le quitaba la vida a otros? Para guisar, para comer, para vivir, para sentirme bien de la salud. Cuando uno se come a otra persona, le hace falta, ¿verdad? No duerme, no puede vivir, no puede comer, se pasa enfermo, mal. ¿Usted es un asesino? ¿Ah? Yo sí. Bueno, yo soy un asesino, pero no quisiera que nadie nos ya te digo, lo que estoy pensando ahora es abrir huecos, tirar palas, tirar picos, barretón, abrir huecos, hacer una boda, ¿no? ¿Para qué, señor Dorángel? Para enterrar ¿A quién? a los que me vaya a comer, guardarlos ¿Guardarlos? dentro de la tierra. ¿Usted cree que hacía algo malo o eso no es malo? Al contrario, yo creo que para ellos es un bien para ellos, porque a tenerlo en el estómago, ¿qué vamos a hacer? Tienen que sentirse o al menos alegres o algo, cualquier cosa, para hacer las cosas como son, como debe ser. ¿Usted siente que ha hecho las cosas como son? Sí, Crack. siento las cosas como son. Al volverse una estrella mediática y muy famoso en el país, se fueron revelando algunos datos interesantes sobre el caso. Como por ejemplo, al carecer de recursos y mucho menos tener un refrigerador, se especula que mataba a 2 personas por semana, algo así para su consumo propio. Una dieta básica. Se le atribuyeron 10 asesinatos oficiales, pero posteriormente se dice que pudo haber sido muchos más, entre unos 30 o 40 aproximadamente. También llegó a alimentar a otros indigentes con su comida. Una de sus declaraciones más famosas se decía algo así, y cito textualmente: "No me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo, y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. Por necesidad me he metido yo en esta vaina, y no me arrepiento. Al contrario, me alegro, porque me gusta la carne. Lo único que no me da apetito son las cabezas, las manos y los pies de los seres humanos, pero me los comía en sopita cuando me daba hambre". Todo un cristiano. Después de todo esto, obviamente las personas se fueron en mierda y pidieron su encarcelamiento.
El San Cristóbal ya sabe, el Táchira ya sabe que es un caníbal, que mata a la gente, que se la come. ¿Por qué no quieren que lo publiquen mundialmente? Hasta que no hagan algo con ese individuo, con ese delincuente, no vamos a quedar en paz. Porque nos abandona, hace 4 años pasó lo mismo y nos abandonaron, no nos hicieron 6 meses y para afuera, como es loco lo sueltan y adiós. Se decidió llevarlo a la cárcel en Táchira, donde paradójicamente los presos protestaron, ya que temían que se lo desayunaran. Se decidió enviarlo al Instituto Psiquiátrico de Peribeca, pero adivinen qué, los enfermos, junto al personal que trabajaba aquí, también protestó. Finalmente fue puesto en una celda de seguridad y de orden público del estado de Táchira. Fue condenado a 30 años de cárcel, la cual es la pena máxima en nuestro país. Después del tiempo, Dorángel fue perdiendo interés público y dejó de estar en el centro del ojo del huracán. Para el año 2005, Sinar Alvarado publicó un libro llamado Retrato de un caníbal, el cual habla de detalles íntimos de su vida, algunos otros rumores y más datos interesantes. Tuve la oportunidad de leerlo un poco y el libro está bastante bien, aunque a veces es un poco o muy maldita sea. En el 2010, una sentencia determinó que esa prisión donde se encontraba no era el mejor lugar para un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que lo convierte en inimputable. En resumen, es que Dorángel no puede ser juzgado penalmente hablando como lo seríamos juzgados tú o yo. ¿Por qué? Porque es Venezuela y en Venezuela no hay lugares para este tipo de personas y mucho menos prisiones. Pese a eso, consideraron que tanto para su resguardo e integridad como la de los otros, lo mejor era que Dorángel siguiera en una cárcel normal. Pasaron 6 años más para que a mediados del 2016 el Comegente tomara protagonismo nuevamente. Y lo que voy a contar ahora no está 100% confirmado y me voy a basar en varias fuentes de dudosa procedencia, tipo La Patilla, Carabota Digital y gente en Twitter que cree que lo sabe todo. Ok, para contextualizar un poco la historia, abro paréntesis. Dentro de las cárceles venezolanas, si eres un criminal de poco rango o tu vida corre riesgo por algún problema con alguna otra banda rival, en la mayoría de los casos el PRAN, para el que no lo sepa, así se le llama al líder, o los mismos policías cobran vacunas, para que no te pase ningún tipo de accidente dentro de la misma. Es decir, págame para que sigas vivo. Cierro paréntesis. El 8 de septiembre del 2016, durante el horario de visita a los calabozos de la policía del estado Táchira, una banda de reclusos armados, sí, esta gente está armada, decidió tomar rehenes. 9 mujeres y 2 policías fueron obligados a quedarse. En pocas palabras, un motín. El PRAN exigió mejores condiciones, visitas conyugales frecuentes y traslados al centro penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado de Aragua, donde uno de los líderes ya había cumplido una condena aquí. Aparte de todas estas exigencias, se hacía énfasis en el traslado de presos hacia otro recinto penal, por la sobrepoblación de personas en el lugar. Recordemos que era el año 2016 y fue uno de los más fuertes hablando de términos de alimentación. Si en ese momento había escasez de comida en el país y era difícil para las personas que estaban en libertad, imagínense que fue mucho peor para los presos. El 7 de octubre, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, se traslada al recinto penal a escuchar las exigencias y ver las posibilidades de llegar a un acuerdo. Después de la charla, las medidas tomadas fueron las siguientes: el traslado de 110 reclusos a diferentes penales del país y se aprobó que 16 reos en específico fueran trasladados a la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo. Ok, lo que voy a contar ahora es un poco fuerte, así que es bajo tu responsabilidad. Una semana después del acuerdo, se supo que durante el motín 3 reos fueron asesinados dentro: Antoni Correa, Juan Carlos Herrera y una tercera persona aún desconocida. Esto fue debido a que los familiares no pagaron las vacunas solicitadas y además servía de manera de meter presión al Estado. Los familiares exigieron los cuerpos, pero estos nunca fueron entregados. La madre de Correa, Luz Sepúlveda, dijo que comenzó a sospechar de la muerte de su hijo cuando no lo vio en el grupo que trasladaron a otras cárceles del país, y tampoco su aparición en la lista de detenidos del centro penitenciario. Según fuentes vinculadas al caso, informaron que los 32 hombres que iniciaron la toma del centro carcelario apuñalaron a los 3 jóvenes y posteriormente los colgaron en un espacio para que se desangraran, como si fuesen ganado. El líder del motín dio la orden a Dorángel Vargas para que lo descuartizara, ya que era el hombre con experiencia en estos casos. Cabe destacar también que el Comegente fue obligado a hacerlo, ya que se le amenazó con su vida. Después de que Dorángel preparara el cuerpo de los jóvenes,
uno de los líderes del motín, apodado El Grillo, obligó a los de la banda rival a comerse la carne de los difuntos. Quienes no lo hicieran los golpeaban, les quitaban los dedos y les partían las piernas. En resumen, todo un desastre. Lo que sobró de los cuerpos fue cocinado y servido con arroz a los demás presos, que según los investigadores comieron sin saber lo que estaban ingiriendo. Juan Herrera, padre de una de las víctimas, describió el horror frente a las cámaras y dijo lo siguiente. Pero ellos apuñalaron a mi hijo, lo colgaron para que desangrara y llamaron a este señor, Don Ángel, para que empezara a descuartizarlo. Y así lo hicieron también con el otro joven. Pero el más dolor que me da es que no voy a tener nada para hacerle un funeral, porque no dejaron nada de mi hijo. Y le estoy pidiendo que me lo entreguen, aunque sean los huesos, para poderle dar cristiana sepultura. Mamá huevo. Fuerte. Después de 6 meses de lo vivido en el cuartel de calabozos de la policía del estado Táchira, Don Ángel Vargas declaró lo siguiente. Cuando se comenzaron a matar, hubo cuchillos y yo me quedé encerrado tranquilo en mi celda. ¿Qué más va a hacer uno? Hoy Don Ángel aún se encuentra recluido en la misma comandancia. A veces se le puede ver ayudando a servir el café o haciendo otra actividad, como barrer, pues vivir allí por 20 años lo hacen como de la familia. Tiene muy buena relación con otros reclusos, lo consideran sus amigos y bromea mucho con él constantemente. Durante un tiempo estuvo internado en otro centro psiquiátrico en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, pero debido a sus constantes peticiones de ser devuelto a Táchira, fue nuevamente trasladado. A veces su familia lo visita y le lleva hallacas, un plato típico en las Navidades de Venezuela. Las visitas son posibles gracias a que durante los años que ha permanecido en confinamiento, nunca ha dado problemas a los guardias u otros prisioneros. El director de la policía, Amador Torres, lo describe como un sujeto tranquilo al que incluso ha hecho regalos por su buen comportamiento. Para mediados de este año 2020, se hizo viral una noticia que aseguraba su liberación, pero obviamente nada de esto fue verdad. Hoy parece existir que conocemos 2 personas, la de Don Ángel, el sujeto de aspecto inofensivo, y la del comegente. Y así concluye mi primer intento de video sobre la historia de Don Ángel Vargas. Creo que más de uno de nuestra generación habrá tenido un pequeño recuerdo sobre este personaje de finales de los 90. Y si no, bueno, ahora lo tienes. Así que suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en Instagram para seguir subiendo estos videos que a nadie le interesa. Si te gustó, dale like y compártelo. Y si no te gustó, también. Nos vemos hasta cuando me dé la gana de hacer otro video y aprender a editar mucho mejor. Hasta luego. Ese comegente está dando fama aquí en Venezuela, pero a mí me gustaría ser, no comegente, sino come comida.